Juan capítulo 8 y vamos a leer los 11 primeros versículos. Dice así la palabra. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hasta aquí la palabra. Para empezar, pues comentaros que estos 11 versículos pues tienen bastantes reflexiones y he tenido pues que escoger algunas de ellas, porque podíamos estar 1 hora, 2 horas hablando de este texto. Me gustaría que también a lo largo de la exposición de esta mañana, pues que tuvieseis siempre las Biblias abiertas, porque nos ayudaría a profundizar mejor en el texto. Entonces, antes de entrar a analizar estos versículos, vamos a hacer una división del texto. Lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte serían los versículos 1 y 2, en los cuales se nos relata que Jesús estaba enseñando en el templo, lo que él hacía allí, y también que se fue al Monte de los Olivos. La segunda parte serían los versículos 3 al 6, en los que todo gira en torno al caso de la mujer adúltera que le plantean los escribas y los fariseos a Jesús. La tercera parte sería la solución, la contestación que Jesús les da para resolver este problema. Y la cuarta parte pues se centraría en el diálogo escueto de Jesús con la mujer adúltera. Entonces, pues vamos a empezar por la primera parte. Son 2 versículos, pero hay algunas cosas que me llaman la atención y que quiero compartir. Deciros que me llama la atención que Jesús trabajaba, y esto también lo vemos en el resto de los evangelios, procuraba trabajar, hacer todo su ministerio, la tarea esencial, procuraba hacerlo de día, ¿no? Y trabajaba intensamente. Si nos fijamos en el versículo 2, el día anterior Jesús también había estado enseñando y se fue al Monte de los Olivos. Y dice el versículo 2, y por la mañana volvió al templo. Es decir, Jesús trabajaba intensamente. Y lo hacía aún sabiendo que su vida corría peligro. Él sabía que al estar en el templo en aquella época era un lugar muy concurrido en Jerusalén. Y cuando ocurre estos hechos, su vida ya corría peligro. Pero aún así, él se exponía. Y también me llama la atención que por la noche Jesús no tuvo ninguna morada donde descansar. Fijaos lo que dice el versículo 1. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y en el versículo 53 del capítulo anterior dice: cada uno se fue a su casa. Es decir, nadie se había ofrecido a ofrecerle su casa a Jesús. Y él tuvo que ir al Monte de los Olivos a buscar cobijo allí en el monte.
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, buscando cobijo por la noche y además corriendo su vida a peligro. Y eso me hace reflexionar el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Porque muchas veces, y a mí me pasa, y es lo que quiero transmitiros, que cuando pensamos en el sufrimiento de Jesús, a lo mejor lo enfocamos solamente en la última semana, en el huerto de Getsemaní, en el Calvario o en las tentaciones que sufrió. Pero es que Jesús durante su ministerio lo pasó también físicamente mal. Es decir, esto de dormir en el Monte de los Olivos no fue un día esporádico, sino que ocurrió con mucha frecuencia. Esto de saber que le estaban persiguiendo tampoco fue algo esporádico, lo tuvo que sufrir bastante tiempo. Y esto lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y este compromiso de Jesús, que vale, yo pienso, bueno, Jesús era perfecto, no tenía pecado, pero eso no quita que él sufriera y que le doliera el saber que había gente que quería matarlo. Aunque él no tuviera pecado, él sufría. Y eso pues me hace decirle al Señor, gracias Señor, porque tu amor fue real, no solo fue literal, fue teórico, sino que él, sabiendo todo eso, vino a este mundo sabiendo lo que iba a sufrir. Y me hace reflexionar con lo que están sufriendo muchos creyentes hoy en día. Aunque nosotros aquí en España gocemos de bastante libertad religiosa, hay muchos creyentes que, siguiendo el ejemplo de Jesús, están sufriendo por el Evangelio. China, por ejemplo. Sí, es verdad que China, el régimen comunista chino, pues ha abierto mucho estos últimos años, pero todavía se siguen demoliendo iglesias evangélicas. Aún lo vi hace tiempo por YouTube, como una congregación de 3.000 creyentes era derribada. Y ocurre en centenares de iglesias. Países islámicos fundamentalistas. Hay creyentes que están sufriendo que no les contraten para trabajar, que los marginen socialmente, allí en el barrio donde están. Hay creyentes que están sufriendo presiones. Hay, por ejemplo, un pastor en Irán que en cualquier momento puede ser ejecutado a muerte, simplemente por exponer el Evangelio. Y esto está ocurriendo hoy en día, aunque nosotros tengamos libertad religiosa. Y eso me hace compartir una reflexión con todos vosotros y que también me la aplico a mí. ¿Cuánto tiempo le dedico a orar por estos hermanos? ¿Cuánto tiempo le dedico al Señor? ¿Estoy orando por la situación mundial o solamente tenemos la mente puesta en nuestra ciudad, en nuestro país? Creo que como creyentes también debemos tener una preocupación por estos hermanos y debemos también tenerlos en cuenta en nuestras oraciones. Bien, segunda parte, versículos 3 al 6. Y como dije anteriormente, aquí los fariseos y los escribas les ponen el caso de la mujer adúltera a Jesús. Y quiero también reflexionar sobre algunas cuestiones. La primera es que los escribas y los fariseos fingieron tener amor por la ley de Moisés, por la ley que Dios le había dado a Moisés. Pero ese era un amor fingido, no era real. Realmente ellos decían que querían cumplir la ley, pero sus verdaderas intenciones nos las refleja el versículo 6. Fijaos al final del versículo 6 lo que dice. Perdón, al principio del versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Fijaos la maldad que tenían, ¿no? Otra cosa más. Realmente no tenían que acudir a Jesús para resolver este caso de la mujer adúltera. Realmente lo normal en aquella época es que las cuestiones religiosas se llevasen al Sanedrín, que era el tribunal religioso competente en aquella época. Es más, el Imperio Romano, es decir, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, pero aún así el Imperio Romano permitía que las cuestiones religiosas fuesen juzgadas en el Sanedrín.
Y ellos, en vez de acudir al Sanedrín, que sería lo lógico, pues acudieron a Jesús para poder acusarle y tentarle, como dice el versículo 6. ¿En qué versículo se basan ellos para plantearle esta cuestión a Jesús? Pues no hace falta que lo busquéis, ya os lo leo yo, es solamente un versículo. Bueno, hay más, pero el principal se encuentra en Levítico 20, versículo 10. Dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto es lo que aparecía en la ley de Moisés. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el hombre adúltero? Porque en Levítico 20:10 habla del hombre y la mujer. Sin embargo, ellos solo presentan a la mujer. Y aquí realmente se ve aún más, se ven las malas intenciones todavía más. Es muy probable, y esto lo dicen la mayoría de los comentaristas bíblicos, que el hombre adúltero estuviera de acuerdo con los escribas y los fariseos en que a él no le pasara nada. El motivo principal de los fariseos y los escribas para llevar la mujer adúltera a Jesús era simplemente poder acusarle y tentarle. Y utilizaron un versículo de la Biblia, de Levítico, de la ley de Dios a Moisés, para aparentar que realmente tenían celo por la ley. Cuando, si tuvieran realmente celo por la ley, también tendrían que traer al hombre adúltero. Y Jesús conocía sus corazones y sabía las intenciones que ellos tenían, ¿verdad? En segundo lugar, también, otra reflexión en esta parte es la dificultad de la pregunta que le plantearon. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, y también a los hombres, ¿verdad? Como acabamos de ver, pero ellos solo dicen a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y la verdad, si me hicieran a mí esa pregunta, yo me escapaba de allí. La pregunta era muy difícil, tenía una mala intención y estaba muy elaborada, porque aparentemente solo había dos posibles respuestas a esa pregunta. Si Jesús decía que cumpliesen la ley y que apedreasen a esa mujer, ellos lo acusarían de tener falta de amor, de ser un insensato, porque hasta entonces Jesús comía con publicanos, comía con lo que no quería la sociedad, y eso llamaba la atención. Y si ahora él decía cumplir la ley, dirían, uy, pero tú no eres el Mesías ese que va a traer salvación a este pueblo, ese Mesías misericordioso que esperamos, ese Mesías que se junta con lo que no queremos en la sociedad, con lo peor de la sociedad, entre comillas. Ahora, si Jesús decía, no apedreéis a la mujer, también lo acusarían de incumplir la ley. Y encima le acusarían, pues tú lo que vienes aquí es a fomentar el pecado. Esto es un escándalo. Aunque, como hemos visto, solo trajeron a la mujer. Bien, es muy fácil mirar esto desde la distancia. Es decir, viendo la Biblia, decir, jolines, qué maldad tenían estos fariseos, estos escribas. Pero, como también acabamos de ver, ellos no interpretaban de forma sincera las Escrituras. También tengo que reconocer, y es donde quiero entrar ahora, que muchas veces, nosotros también algunas veces, no hemos interpretado sinceramente la Biblia. Cuidado, una cosa es que al interpretar un texto para aplicarlo en nuestra vida diaria, pues lo interpretemos mal por nuestras limitaciones, como seres humanos, porque somos limitados, pero que por lo menos hayamos intentado profundizar. Y otra cosa es que a la hora de interpretar la Biblia, para aplicarla a nuestra vida diaria, pues ni siquiera profundicemos en ellas, sino que nos limitemos a actuar conforme nos dicen. Bueno, es que lo dijo este líder religioso, lo dijo este pastor, o este maestro de la Escritura, y ya no queremos ni profundizar. ¿Y qué dice Jesús en las Escrituras?
Pues Jesús en Juan 5:39 nos dice a todos los creyentes, a todas las personas del mundo, creyentes y no creyentes, escudriñad, es decir, profundizad en las Escrituras. ¿Y por qué tenemos que profundizar en las Escrituras? Pues Jesús nos dice el por qué. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero hay una cosa peor todavía, y es cuando, a sabiendas, interpretamos la Biblia conforme nos conviene, para ocultar malas actitudes o para ocultar intenciones egoístas. Y eso es aún peor. Cuidado con utilizar la Biblia, con utilizar la religión, con utilizar la falsa espiritualidad para ocultar malas intenciones o actitudes egoístas. Cuidado. Esto es lo que hicieron los escribas y los fariseos. Y también nosotros podemos fácilmente caer en esta actitud. Reflexionemos sobre ello. Tercera parte, la solución que Jesús le da a este difícil caso. ¿Qué hizo Jesús? Ellos le plantean la cuestión. Pues versículo 6, segunda parte del versículo 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ni se inmutó. Hay diversas teorías sobre lo que podía estar escribiendo Jesús en el suelo. Unos se inclinan por decir que Jesús a lo mejor estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos. Otros se inclinan porque Jesús al estar escribiendo en el suelo simplemente quería mostrar indiferencia al saber de las malas intenciones que ellos tenían con esa pregunta. No sabemos el porqué de esa actitud de Jesús. Lo que sí puedo afirmar y que me llama la atención es el silencio de Jesús. Jesús tarda en responder. De hecho, fijaos lo que dice el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Debió pasar un tiempo que a los fariseos y los escribas les puso nervioso. Y esto pues también me hace reflexionar sobre la cantidad de veces que me he precipitado a la hora de tomar decisiones o a la hora de hablar o a la hora de actuar. Es mejor pensarlo 3 veces o 4 antes de hablar, pensar cómo tenemos que actuar, aunque sea un poco tarde, que hablar impulsivamente y meter la pata o actuar impulsivamente y luego no poder dar marcha atrás. Como cristianos también debemos ser prudentes. Jesús se tomó su tiempo. También es posible que Jesús se tomara su tiempo para responder, para darle mayor solemnidad al machetazo que les iba a contestar después. Y ese machetazo, pues nos lo dice el versículo 7. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús respondió de una forma que no se esperaban. Ni excusó el pecado de la mujer adúltera, no le excusó, ni tampoco la condenó. Lo que Jesús les quiso decir es: no hay caso, porque vosotros no sois dignos de lanzar ninguna piedra contra ella. Entonces, si vosotros no sois dignos, y esto es lo que yo entiendo que les quiere decir con esta contestación: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vosotros no sois dignos. Y esto me hace recordar muchos versículos que tratan el tema del juzgar a los demás. Simplemente voy a leeros uno. Romanos 2:1. El apóstol Pablo nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas al otro,
te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Es fácil criticar a los escribas y a los fariseos, pero realmente cuando yo analizo mi interior, tengo que reconoceros que en ocasiones he sido más duro, más severo con los pecados de los demás y más blando con mis pecados. Por eso, y una de las lecciones que aprendo de este texto, es que debemos ser más severos, al contrario, con nuestros pecados. ¿Y por qué debemos ser más severos con nuestros pecados y más blandos con los de los demás? Porque con nuestros pecados sabemos las intenciones y los motivos con que hemos pecado. Mientras que muchas veces, a la hora de analizar los pecados que vemos de otras personas, no sabemos totalmente las intenciones y los motivos por qué actuaron así. Aunque Jesús sí que lo sabía, porque Jesús lo sabe todo. Es infinitamente sabio, ¿verdad? ¿Qué os parece peor? Voy a lanzar esta pregunta. No hace falta que la contestemos. ¿Qué es peor? ¿Qué son las perversas intenciones que tenían los escribas y los fariseos para hacer caer a Jesús? ¿O el pecado que había hecho la mujer adúltera? ¿Qué es peor? Pero voy más allá y vuelvo a preguntar, ¿qué es peor? ¿Cuando menospreciamos a nuestros hermanos? ¿O cuando los juzgamos? ¿O cuando murmuramos a las espaldas de ellos? ¿O es peor el caer en un pecado carnal o en el adulterio, como en este caso? No hace falta que respondamos. ¿Qué es peor? Yo no tengo contestación para esta pregunta. Lo que sí me atrevo a afirmar en esta mañana, porque lo puedo comprobar, es que en la epístola de Santiago, que es una de las epístolas que más se dedica a los aspectos morales del cristianismo, lo que sí puedo afirmar es que la epístola de Santiago dedica versículos y versículos al tema de los pecados de la murmuración y de la lengua. Y sin embargo solamente dedica un versículo al pecado del adulterio carnal. Ahora bien, ¿por qué pasa eso en la epístola de Santiago? Pues no es en mi opinión, pienso que no es porque un pecado sea peor que otro, sino que creo que la epístola de Santiago se centra más en la murmuración y la lengua porque, desgraciadamente, en las iglesias de aquel tiempo, y creo que también en nuestras iglesias de hoy en día, es más fácil y se cae con más frecuencia y con más facilidad en el pecado de la murmuración que en el pecado del adulterio. Bien, ¿y cómo reaccionan los escribas y los fariseos ante esta pregunta? Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Ellos quedaron fulminados. Esa respuesta no se la esperaba. Y ellos cogieron miedo de que sus pecados ocultos o que trataban de ocultar a la luz pública, Jesús los expusiese públicamente. Y tristemente fueron yéndose desde los más ancianos hacia los más jóvenes. Pero se fueron yendo no del sopetón, sino, fijaos lo que dice, uno a uno, es decir, poco a poco, disimuladamente. Qué pena, ¿verdad? En vez de quedarse allí buscando sanación espiritual, pues les importó más el qué dirán, les importó más que la gente de su zona pues pudiese enterarse de pecados que ellos a lo mejor practicaban, o seguramente practicaban y que es probable que mucha gente no conociese. Qué pena, ¿verdad? Y se fue todo el mundo. Y es aquí donde entramos en la última parte, versículos 9 al 10, la parte del diálogo de Jesús con la mujer adúltera. ¿Se fue todo el mundo? No.
Curiosamente, se quedó delante de Jesús la mujer adúltera. Se quedó delante del que realmente era el único capacitado para echarle una piedra. Se quedó delante del único realmente capacitado para condenarla, porque era el único que no tenía pecado. ¿Y tú y yo? ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Estamos dispuestos a presentarnos sinceramente delante de Dios para que examine nuestras conciencias y para que nos sane espiritualmente? ¿O preferimos escaparnos disimuladamente para que Jesús no nos examine? La mujer eligió muy bien. Eligió quedarse delante del Dios lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad, como nos dice Éxodo 34:6. Es mejor ser sinceros ante este Dios tan grande que tenemos, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es mejor acudir a Él que escaparnos. Y llegamos al final. Y Jesús le dice dos frases cortas pero contundentes a esta mujer. La primera de ellas es: tampoco yo te condeno. Curioso, ¿verdad? Seguramente los escribas y los fariseos tampoco esperaban esto. Tampoco yo te condeno. ¿Por qué no la condenó Jesús? Legalmente, digamos, a que fuera lapidada. Pues creo que por dos razones. La primera, porque, lo mencioné antes, esa competencia de ejecutar la sentencia de muerte la tenía el Sanedrín. Y Jesús, a pesar de que era Dios hecho hombre, a pesar de que era perfecto en santidad, era respetuoso con las competencias que tenía el Sanedrín. Él cumplía la ley de Moisés, no los escribas y los fariseos que utilizaron la ley como les convino. Él fue respetuoso con la ley y no la condenó. Quien tendría que hacerlo en todo caso sería el Sanedrín. Y en segundo lugar, por una razón muy evidente, y es que los que realmente iban a lapidarla, los que llevaban la piedra para lapidarla, eran más culpables que la propia mujer adúltera y no se atrevieron a ejecutar la sentencia, a ejecutar la pena. Y Jesús, si ellos, en todo caso tendrían que ser ejecutados ellos y la mujer también. Vete y no peques más. Segunda frase que le dice Jesús a esta mujer. Vete y no peques más. ¿Significa que esta mujer, cuando terminó de hablar con Jesús, ya no volvería a pecar más? No. Una mejor interpretación, y en eso están de acuerdo los comentaristas, es: vete y no practiques más el pecado. Esta mujer es muy probable que estuviese arrepentida de corazón, y Jesús conocía los corazones. Jesús le dice: deja ese estilo de vida y confía en mí. Es lo que puede que le diga con este vete y no peques más. Tampoco se puede afirmar al 100%, pero yo me inclino por esa postura. Y en esta mañana Dios nos llama a cada uno de los que le hemos aceptado de corazón, nos llama a reflexionar si realmente estamos siendo sinceros con Él últimamente. ¿Realmente estamos tratando de ocultar nuestras miserias espirituales? ¿O estamos acudiendo día tras día al examen ante Dios de nuestras conciencias? Y es posible también que en esta mañana haya alguna persona que todavía no tenga a Jesús en su vida. Yo te invito a que, al igual que la mujer adúltera, te quedes delante de Dios en esta mañana. No importa lo que has hecho en el pasado. No importa de que hayas a lo mejor cometido pecados muy graves. Da igual. A Jesús lo que le importa es que tú esta mañana
acudas con un corazón sincero, arrepentido y dispuesto a que Él sea el Señor de tu vida y a que a Él te ayude a dejar la vida al margen de Él. Si en esta mañana tú así lo quieres, puedes levantar la mano si quieres. Si te da por timidez corte, pues y quieres entregar tu vida a Cristo, puedes hablar con alguna persona de confianza, puedes hablar con Félix, con Abel, y podemos orar por ti. Si realmente te estás dando cuenta de que no tienes a Jesús en tu vida, esta mañana no la dejes escapar. Amén. Terminamos con una oración. Sí, Señor, una vez más, Padre, gracias por este texto, Señor. Gracias por la profundidad de tus enseñanzas, Señor. Gracias por tu compromiso, Padre, porque por amor viniste a este mundo dispuesto a sufrir lo que teníamos que sufrir cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque siendo tú el único competente y con derecho a condenarnos, Señor, nos ofreces gratuitamente la posibilidad de tener comunión contigo y de tener una vida plena en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Padre. En tu santo nombre, amén.